Fuera por mí, nosotros estaríamos en 10 países ya, hace rato, los de la Conmebol. Los de la Suramericana más los de la Conmebol, entonces ponele 15, pero pues... Bienvenidos a Universo de Trora, Historia de una Startup, una miniserie de Emprendete en donde por primera vez documentamos a detalle las historias más íntimas y los aprendizajes detrás de la historia de una empresa. Este show es el producto de decenas de conversaciones y aprendizajes que tuvimos con los fundadores, con los primeros empleados y en general con amigos de Trora, una empresa que busca combatir el fraude con tecnología y que no paró de sorprendernos. Producido por Naranja Media. Naranja Media. Hola a todos y bienvenidos al episodio número 10. En los episodios pasados les contamos cómo nació Trora, cómo consolidó un equipo compuesto principalmente por estudiantes y cómo en menos de 6 meses de operación fueron a Y Combinator, donde recogieron $3 millones de inversionistas. Este episodio comienza con una especie de advertencia que hicimos en el episodio pasado, y es que levantar capital no es un fin en sí mismo. Es decir, la verdad es que Trora no es una compañía grande por levantar $3 millones. Trora podría convertirse en una compañía muy grande y ese dinero sería muy importante. Pero lo realmente importante es qué iban a hacer con ese dinero. O en otras palabras, cuáles son las decisiones que iban a tomar. ¿Qué ha pasado hasta ahora? Tenemos un equipo bastante bueno, tenemos un equipo fundador compenetrado, hemos contado con muchísima fortuna y levantamos un capital bueno de Axel, de Case, de YC, de otro par de fondos, y ahorita es como, bueno, ¿qué nos vamos a poner a hacer? Pues depende, ¿no? Uno puede decir, vamos a coger esa plata y nos la vamos a gastar en 18 meses y a tratar de crecer a todo lo que dé. Listo. O uno puede decir, no me voy a gastar un solo peso. Pero pues es un poquito loco eso, ¿no? Si levantaste plata es porque la vas a usar, si no, ¿para qué la levantaste? Nosotros hicimos una vaina un poquito inusual, que fue que dijimos, ok, necesitamos llegar a $1 millón de ventas anuales. ¿Cuánta plata necesitamos para eso? Por ahí $1 millón. Sí, pero no a veces descacha, suma mal, eso no siempre todo sale más caro de lo que uno cree, entonces levantemos 1,5. ¿Sí o no? Y después dijimos, ok, ¿qué tal que haya una tragedia, alguna vaina gravísima vaya a pasar, le metan un tiro a Trump, uno no sabe? Entonces digamos, levantemos 3. Y eso fue lo que hicimos, o sea, literal el objetivo de Trora fue ¿cuánto necesitamos? 1, estemos seguros, levantemos 1,5 y para que nos vaya mejor y poder estar protegidos si algo malo pasa, levantemos 3. Entonces dijimos listo. Entonces cogimos esa plata y la mitad la pusimos en el banco y la otra mitad es como la que usamos, pero pues no vamos a gastar más de eso. Esa es nuestra filosofía. Algunos van a decir eso es una brutalidad, eso no tiene sentido porque vas a hacer esa estupidez, si tenés la plata más bien trata de crecer a toda y llegar. Nosotros es porque tenemos una filosofía de ser una compañía que va a estar por mucho tiempo y queremos que este sea nuestro legado. Nosotros queríamos también proteger el downside, o sea, proteger que algo muy malo pasara. Ahora parecemos súper inteligentes, ¿no? Porque pasó primero una caída de fondos, después pasó lo del COVID y nosotros con plata en el banco y tranquilos, súper bien, o sea, vivísimo. Pero en ese momento era un poquito estúpido, porque cuando lo estábamos haciendo ahí, levantar toda la plata y no salir a gastársela rápido es un poquito tonto. Y sí, era una decisión un poquito conservadora. Ahora, no fue que necesitáramos $3 millones, era que con 1,5 podíamos hacer más que suficiente para crecer rápido y dijimos, bueno, vámonos para arriba. Y la pregunta es cómo diablos crecemos más rápido. 2 formas básicas. Una, como el producto que ya tenemos que funciona en un par de países, en México y Colombia, y tratamos de abrirlo a muchas industrias. La otra es, y eso es como ir más profundo en el país, pero haciendo más features para el producto. La otra es decir, hagamos un poco de países al tiempo. ¿Sí me entendés? Pero eso, si vos tenés recursos limitados, pues la una o la otra, ¿sí o no? Y ahí es donde Maite y yo todo el día tenemos pues diferencias, porque para mí, mi trabajo no es pensar, hacemos la una o la otra, nosotros tenemos que dar las dos, y a Maite le toca bailar con la más fea, porque Maite es la que maneja producto y básicamente es la que se asegura que las cosas sucedan, y yo soy el que empuja, entonces nosotros tenemos una relación en ese punto intrínsecamente tensa. Yo soy la perfeccionista del equipo, yo soy la que le gusta que las cosas salgan bien, que lleven un orden, que haya una lógica, y Daniel les vamos a todo lo que dé como se puede. Es como un mindset de growth y de producto. Entonces siempre tenemos debates muy interesantes. Las discusiones entre Maite y Daniel sobre cómo crecer son realmente muy interesantes y queremos explicarlas muy bien. Primero, hay que decir que antes de abrirse a otras industrias decidieron enfocarse inicialmente en marketplaces, o sea, en plataformas como Didi o Cabify, y decidieron hacerlo en más países de Latinoamérica. Y eso era muy a grandes rasgos porque los 3 países grandes de Latinoamérica tenían soluciones. Pero no había ninguna solución que estaba en los 3 países, por ejemplo. O no había ninguna solución que estaba en los chiquitos. Esta compañía es mucho más valiosa si vos podés hacer muchos países porque te integras con un solo API, o sea, con un solo acceso, y ahí tenés acceso a todas las soluciones. Entonces, cuando llega Amazon y se me va a ir a Latinoamérica y quiero hacer estudios de antecedentes,
pues nosotros somos un mejor player si estamos en 10 países, que si estamos en 5, que si estamos en 2. Entonces, esa era una de las razones grandes para poder ser una empresa global. La pregunta era entonces, ¿a qué velocidad crecer? En ese entonces pusimos a prueba México y Chile. Entonces empezamos a lanzar en esos países, pero durante los demos Maite se da cuenta que pues, nos faltaba mucho. Y el producto de México no estaba tan bien, ni Chile estaban bien. Entonces nos sentamos, yo llego y digo, listo, necesitamos lanzar Brasil, necesitamos lanzar Perú, necesitamos lanzar todo esto. Y entonces ahí mi push siempre era, ¿por qué hacer 8 países mediocremente bien a arreglar los 3 que ya tenemos? En este caso faltaba arreglar México y Chile. Exacto, y para mí eso no tiene ningún sentido. Vamos a hacer los 8, porque si no, no somos una empresa latinoamericana, y si lo estamos haciendo mal, pues hagámoslo mejor. Y es siempre la misma huevonada. Con los recursos que tenemos no se puede. Y yo digo, bueno, entonces contratemos. ¿Cuál es el problema? ¿Para qué recogimos plata si no es para hacerlo todo en paralelo? Para el miedo a mí que me da es, hay una cantidad de emprendedores en toda Latinoamérica que se quedan en un país chiquito, eso es lo único que hacen y no tienen como esa mentalidad y en el ADN que vamos a hacer las cosas en paralelo y vamos a hacer varios. Y si nosotros nos volvíamos una compañía que no era capaz de hacer cosas en paralelo, pues nunca vamos a ser una compañía grande, o por lo menos esa es mi hipótesis. Maite cuenta chévere, yo era, porque puta, no podemos hacer 5 países. Y entonces Maite me decía, No, en la vida. Bueno, primero hagamos uno bien y luego los demás. Bueno, mi posición, yo estaba de acuerdo con los dos. Hagamos todos bien. Por supuesto, siempre hay pues el limitante es la cantidad de recursos que uno puede poner en tiempo y personas. Entonces me parece bueno que tengamos varias voces allí en el equipo de liderazgo que tengan diferentes posturas y que podamos discutir. y a punta de discusiones y peleas y todo lo que quieras, decimos, no, necesitamos hacer varios, necesitamos hacer por lo menos 5. Y yo decía 10, pero pues digamos 5. ¿Sí o qué? ¿Qué necesitamos para llegar allá? Una de las situaciones es crecer los equipos. Ahí fue donde decidimos, con 2 equipos no la sacamos, tenemos que ir más lejos para hacerlos en paralelo. Si los fuéramos a hacer uno y después el otro, y después el otro, y después el otro, el equipo que teníamos era suficiente. Pero para hacerlos en paralelo y a toda velocidad, ahí fue cuando nos dijimos, nos faltan recursos. Aquí queremos ser claros en algo y es que para una empresa como Truora, abrir un país no es abrir una oficina como la que tenían en Colombia. Abrir un país significa tener un equipo de ingeniería, una persona de producto y algunos comerciales. Y claro, crecer cada una de estas partes implicaba retos. Para empezar, había un obstáculo en ingeniería y es que David y César tenían que enfocarse en crecer el equipo, formarlo y al mismo tiempo responderle a los clientes. Y eso en términos prácticos pues no se puede. Cuando uno tiene ingenieros seniors muy buenos, que son los que de verdad están desarrollando la escalabilidad del negocio, o sea, los que pueden asegurarse que el producto esté bien, y los que reclutan y entrenan, pues es la misma gente. Entonces uno de dos, o se ponen a trabajar o se ponen a crecer el negocio. Y esto es algo que los fundadores de startups como que no caen en cuenta cuando uno recibe mucha plata y no va a crecer el equipo. Vos no puedes hacer las dos cosas, o hacer la una o hacer la otra. O te dedicas a desarrollar talento o te dedicas a que el producto funcione bien. Entonces necesitamos traer mucha más gente senior que le trabajara el producto mientras entrenábamos a todo el que llegaba. O sea, necesitamos otro ingeniero senior que no fueran ellos dos, porque ellos dos iban a encargar de crecer el equipo, que se encargara de que la arquitectura no cayera. O sea, justo en esa época, lo que estaban haciendo David y César fue reestructurar todo nuestro API, toda nuestra arquitectura, todo lo core. Entonces necesitábamos, o sea, una de las restricciones en esta lista de todo lo que necesitamos para poder hacer todos los países, era otro senior. Entonces dijimos, listo, contratemos gente full time para que haya un mejor balance y que no sea 8 estudiantes por cada graduado, una vaina así malísima. Y ahí fue que contratamos. Y contratamos los primeros 5 y después 10 y después 20. Empezamos a crecer un montón. El equipo pasó de ser 12 personas a ser 60 para final de año. Sin embargo, eso no pasó en el equipo de producto. Entonces, todos los equipos nuevos de ingeniería que iban naciendo eran liderados por una sola persona, por Maite. Pasamos de tener 2 equipos de ingeniería, ahora son 6. Ahí fue cuando nos falló y nos quedamos sin producto. O sea, no contratamos producto aquí, fue mi culpa. Y de repente llegó un punto del año en el que yo estaba manejando 6 equipos de tech. O sea, yo no dormía. Quiero escuchar la historia del lado de Maite, porque si hay una cosa que yo a Maite toda la vida la va a criticar es esto. Ok, entonces, cuando hicimos la lista de cosas que necesitábamos ingeniería para poder hacer todos los países y todos los productos que queramos hacer. Y necesitábamos producto. Y se supone que me tocaba reclutar, pero a mí no me gusta reclutar. Y el equipo seguía creciendo. Y se me fue. O sea, de que de repente entrevistaban para gente, pero eso de buscar y source era lo que no me gustaba. Entonces era lo que le tocaba a Daniel, porque a mí no me gustaba. Y a David tampoco le gustaba ayudarme en producto. O sea, nadie sabía, entonces como que...
A David sí le gusta reclutar, pero a Maite y a David le gusta evaluar, pero no le gusta buscar gente. ¿O has visto cuando uno ve la vida, como una vez dice, este es mi futuro? Estaba en el carro, íbamos para YC. Y yo voy y pregunto manejando como una hueá, aquí a quién le gusta reclutar. Alce la mano. Y César, David y Maite se me quedaron mirando y yo, esto va a ser una tragedia. Me va a tocar a mí reclutar a todos. Y yo veo frustrado porque el trabajo de reclutamiento es de verdad, a mi juicio, lo más importante que puede hacer uno como compañía cuando está escalando. Porque si vos traes a la gente correcta, el equipo crece. Entonces Maite decía, a mí no me gusta reclutar. Sí, en mi cabeza yo me importa un culo. Eso no tiene nada que ver, ¿sí me entendés? O sea, es lo que es y ya, hay que hacerlo. Y David, por lo menos hacía todo el parte de evaluación, entonces yo decía, bueno, los ingenieros los podemos ir trayendo, los papelitos funcionaron, o sea, encontramos forma. Entonces lo que yo dije, listo, no vamos a hacer nada, vamos a quedar quieto. Y yo literal me aguantaba y me mordía la lengua y pasaron 45 días donde yo no reclutaba a nadie para producto. Porque yo sé que hay una vaina que pasa y es que si vos le contratas al equipo a alguien más y no le gusta, uno no se siente responsable del equipo. Y Maite nunca había manejado mucha gente antes, entonces si yo le imponía un equipo pues, y no le gusta, entonces ahí va a haber tensiones. En cambio, cuando el equipo es de uno, no como que se siente, esos son los partners de uno, entonces uno los crece. Y éramos como 2 meses con Maite manejando 4 y 5 equipos. Sí, ahí sí, se salió de control más rápido de lo que pensamos. De repente pasamos de tener 3 equipos en enero, febrero, marzo, todo eso. Contrataron mucha ingeniería, maravilloso, empecé a dirigir a los 5 equipos. Y eso era, se supone que es un PM por equipo. Y pues solamente no haces los 5 equipos bien y estás viendo como todo el roadmap de todos. Ahí sí fue como un desastre. Yo ahí sí no dormía, honestamente. 80 horas a la semana, trabajaba todo el día, de lunes a domingo, y solo trabajaba y era como un cuello de botella además, porque las cosas empiezan a caerse y no empiezan a funcionar tan bien. No dormía, literal, no dormía. Se levanta, trabaja, se acuesta, duerme 6 horas y vuelve y juega y es martes. ¿Sí o no? Ahora, mi crítica era, mi empute era, yo sabía que esto iba a pasar porque ya lo había visto. Entonces yo decía, hay un momento donde le va a generar tanto estrés que va a decir, sabes que me va a dedicar a reclutar, pero no pasaba y no pasaba. Entonces ya un día que, bueno, no más, recluto, traigo el equipo, pero vas a tener que estar de acuerdo con el equipo. No vas a poder criticar, no vas a poder decir este no me gusta, aquel no me gusta, porque vos no los quisiste contratar. Entonces, fuimos muy afortunados porque nos encontramos con un pelado que se llama Carlos Navas, que fue fundador antes. El tipo de Cali había fundado una startup, había levantado como $300,000, lo había crecido y lo había quemado, y no hay nada mejor que un exfundador para un rol de producto y para una empresa, porque vos no lo tenés que convencer de ser proactivo, no lo tenés que convencer de una cantidad de cosas y ya están curtidos. No, yo no tengo ni idea, Maite, cómo hacía. Mi inicio fue un martes. El martes era el día de los sprints. Y claro, llego yo a la oficina, me conecto y de una. No me desconecté, creo que como hasta las 5 o 6 de la tarde. Porque los martes, yo no sé, Mai, cómo logró hacer eso durante tanto tiempo. Pues eran como 5 o 6 equipos. Entonces se acababa 1 hora con uno, luego otra hora con otro, luego otra hora con otro, otra hora con otro, almuerzo rapidito. Fue impactante, fue como que esa primera semana yo no entendía mucho, no entendía Maite cómo lograba hacer todo lo que hace. Sigo sin entender cómo logra hacer todo lo que hace. Se pareciera que fueran 7 personas. Y recuerdo mucho también que en esos primeros días la tarea fue: necesito que entiendas Chile. Y yo estaba como un loco tratando de entender Chile. O sea, ¿qué es entender Chile? A buscar el código penal, leer, entender cómo funciona, hacer pruebas con la plataforma, ver cuáles son nuestros inputs, outputs, entender completamente el producto para Chile. Carlos resultó excelente porque era proactivo. O sea, no es que supiera hacer de todo, pero nadie. Pero llegó y literal lo aventamos al agua. O sea, la primera semana de Carlos fue como, no puedo entrar a esta reunión, te toca hacer el sprint y go. Entonces, con Carlos pues ya vino el primero y nos dedicamos a contratar producto. Pues fue como, necesitamos países, contratemos ingenieros, después todo está cayendo a pedazos, contratemos producto, no sabemos cómo contratar producto. Y además de esto no hay mucho en Latinoamérica. En el transcurso del 2019, el equipo de Truora se multiplicó por 4 y con eso fue capaz de llegar a 7 países, lo cual, además de todos los problemas de contratación y estructura de los equipos, implicaba también sobreponerse a retos que resultan naturales después de ese crecimiento y que hay que mencionar. Normalmente, las startups se están cayendo a pedazos todo el tiempo. Y hay una cosa que pasa cuando uno tiene 30 empleados, que se te empieza a caer la comunicación. Después cuando llegas a 50 es tenso, o sea, ya duro, y después cuando llegas a 70 se te está cayendo a pedazos, o sea, es una locura.
nosotros nos aseguramos de tener procesos extremadamente establecidos al principio, y a mí yo sufría lo que no te imaginas, porque entonces íbamos a sacar un producto de algo y vamos a hacer un product proposal y vamos a tener un review y vamos a hacer una cosa, y todo demoraba 2 semanas y yo no podía del estrés. Yo era como esta vaina así, porque yo venía de una cultura más a la loca. Lo que he visto, pues, y que vimos en todo 2019 fue que el hacer ese proceso bien montado es más como un tren que va cogiendo fuerza. ¿Sí me entiendes? Va cogiendo momento y volvemos cada vez más eficientes y cada vez somos mejores para sacar cosas. Así al principio fuera muy demorado. Entonces, si esta empresa la manejara yo solo y no tuviera como el contrapeso de César y de David y de Maite, nosotros habríamos hecho mucha cosa más a la loca y seríamos, te prometo, una mucho peor empresa, seguro. Entonces eso es bueno de tener varios fundadores y como balances de perspectivas, porque lo obliga a uno a hacer una mejor empresa. ¿Vos has leído Lord of the Flies? ¿Sabes cuál es Lord of the Flies? No. Lord of the Flies es un libro donde es en la Segunda Guerra Mundial, unos peladitos, creo que son británicos, caen en una isla, no hay papás y ellos mismos hacen su tribu y se ponen sus reglas y empiezan a ver cómo viven. Entonces es una pequeña sociedad donde no hay adultos y todo es una locura. Bueno, la mayoría de startups, cuando van creciendo a todas, es un poquito como Lord of the Flies, porque vos tenés 10 personas al principio y después coges a algunos managers, pero los managers tendrán 1 año más de experiencia que los otros más chiquitos. El equipo es súper joven y nunca ha trabajado juntos, entonces es una vaca loca. Y es una vaca loca. Y todas mis experiencias de startups que crecen a toda, en ese sentido, son una vaca loca. Truran no ha sido una vaca loca y eso me parecía súper interesante, porque nosotros, el mayor orgullo que tenemos es que nunca hemos estado cayéndonos a pedazos. Y eso le doy crédito a David, porque eso lo hizo, es él. Yo aprendí mucho en Twilio y una de las cosas que aprendí es que ellos tienen una cosa que se llama small teams, lo llaman ellos. Son como equipos pequeños y cada equipo funciona como si fuera una startup independiente. Cada uno tiene presupuesto y cada uno responde por su revenue y por todo. Entonces yo dije, bueno, deberíamos tratar de aplicar esto mismo aquí. Y entonces lo que hacemos es crear diferentes equipos que ataquen diferentes problemas y que ellos vivan por ese problema. Simplemente que estén pensando siempre qué es lo siguiente para resolver ese problema. Y eso hicimos. Cuando traemos, por ejemplo, en ingeniería, nosotros teníamos primero un equipo gigantesco como de 12 ingenieros trabajando todos en un sprint los sábados. Después lo abrimos a 3 equipos, entonces éramos 3 equipos de 6. Después trajimos otros 8 personas y entonces ya abríamos los equipos y ya tenemos 5 equipos. Y cada uno tiene su propio estilo de trabajo y su propia cultura y su propio sprint. No teníamos PMs, pero ya después pusimos PMs y nos volvimos una compañía que puede digerir. Digerir significa puede traer un equipo más grande y no caerse a pedazos, y no tener un poco de gente subutilizada o un poco de tensiones sin bajar la barra mucho. Porque intrínsecamente cuando uno crece un equipo, 40, 50 personas, va a cometer un mundo de errores y no tener los procesos establecidos y cómo funciona, y además cuando estás como distribuido y una gente está en otros países, esa vaina se cae como a pedazos. Pero para nosotros se parece más, la analogía que yo uso es como, hace de cuenta que son las células reproduciéndose en el sistema, yo qué sé, en biología. Vos ves y apenas se pone un poquito grande, ¡prup!, la sacás y tenés 2 equipos. Y así es que nacieron Sirius y Canopus. Bueno, Sirius fue siempre el primero, pues después Canopus, Betelgeuse, Procyon. Todos estos son nombres de equipos que tenemos enfocados en países específicos y cada vez como que se va abriendo. Entonces, una clave del éxito de nosotros de poder digerir ese equipo es meterlos en el sistema. Hasta este momento hemos narrado los retos operacionales del crecimiento. Sin embargo, si limitamos la complejidad del crecimiento a la estructura y a la contratación, nos perdemos una parte de la foto. Porque la verdad es que crecer bien no solamente se trata de crear equipos capaces de responder, sino también de hacerlo sin debilitar la comunicación y muchísimo menos la cultura. Antes era muy fácil. Los sprints eran los sábados y toda la empresa se conectaba porque éramos 10. Era muy fácil, nos conectamos las horas que fuera necesario. Entonces hablábamos de el sprint, la estrategia, en qué se iba a trabajar, cómo íbamos con clientes, quién está feliz, quién está infeliz. Se habla de todo. Y si sos una compañía que es joven como la nuestra, es particularmente tenso, porque entonces apenas empieza a llegar gente nueva, te da problemas de recursos humanos. Cuando éramos solamente 10, entonces nosotros los 10 somos los más especiales del mundo. Cuando somos 30, pues no somos tan especiales y eso se siente, o sea, se siente en la cultura, se siente en la forma de comunicación. Yo creo que en esos meses crecimos demasiado rápido. O sea, para bien, pero si lo piensas, acabamos YC en abril y éramos 20, 25 porque eran los que han podido ir a San Francisco. Para finales de agosto éramos 50, si no es que 60.
esa velocidad, el tiempo que le dedicaban, digamos, a reclutamiento, fine, pero fue tiempo que le quitamos al equipo, de cultura, de estar encima, de son los únicos. Y eso, que la cultura de los nuevos fuera igual de buena o importante que la de los iniciales, creo que fue las cosas que en retrospectiva más cambió y más nos sorprendió. O sea, 1 mes, 2 meses después fue como, esto lo hubiéramos hecho mejor. No teníamos onboardings planeados para nadie porque habían estado desde el principio. Esas fueron cosas que luego tuvimos que arreglar y que no tenían el contexto un poquito de que todo se podía hacer. La cultura no es una cosa fija, sino que va cambiando. Entonces uno a veces se le olvida y uno cree que porque ya dejaste un grupo core como alineado a tu culto, que los demás que van entrando también están alineados, y esas son tareas que tienen que reaprender y reaprender y reaprender. Entonces cada que llega alguien nuevo uno necesita que se crean que podemos hacer cosas en varios países, que se crean que pueden preguntar. Por ejemplo, algo que a mí me da mucho estrés en Truora cuando le pregunto sobre todo a la gente nueva, es que no, algo que me gusta de aquí es que si pregunto pueden tener mi opinión en cuenta. Y para mí ese gesto es miedosísimo, porque es una cosa que se aprecia, pero yo lo que preferiría escuchar es, tengo estas 3 ideas, Daniel, y estas 8 cosas están funcionando mal, y yo sé que yo llevo 2 días, pero esto es lo que pienso. Sería ideal. El otro es, me gusta que me han preguntado, o sea, me sorprendió que en una reunión me preguntaban yo qué pensaba. Eso es peligrosísimo, porque entonces es muy fácil de ahí a tener ideas y no aportar, y las ideas no vienen de los founders, las ideas tienen que venir del equipo, porque hay un insight muy claro. Si vos pensás en cualquier cosa 8 horas y yo le pienso 15 minutos, vos tenés mejores ideas. Si vos estás todo el día pensando en algún problema, vos vas a tener una mejor solución. Y la gente en cambio piensa que es que el que tiene un cargo de founder o no sé qué, entonces esos son los que piensan y nosotros no. Es todo lo contrario. Entonces las ideas buenas deben venir del equipo y crear esa cultura donde la gente sabe que puede y está empoderada, y todo eso es bien difícil. Y seguirlo haciendo a medida que uno crece es aún más difícil. Como acaba de quedar claro, crecer países y crecer el equipo como consecuencia de esa decisión ya tiene un nivel de complejidad que debería ser suficiente para un año de trabajo arduo. Pero no, la verdad es que no contentos con eso, en agosto del 2019 los fundadores de Truora tomaron una decisión adicional. En agosto tomamos la decisión más como agresiva o loca que hemos tomado en Truora, y es suficientemente complejo hacer varios países. Eso es más que trabajo suficiente para decir, aquí hay mucho para hacer. Y además hacerlo con estudiantes también tiene su complique, o pone una base grande. Pero si queremos ser una empresa gigante y que tenga un impacto gigante, esas empresas tienen que hacer 3 y 4 y 5 cosas bien, no solamente una. Porque background checks o estudios de antecedentes es un mercado interesante, pero lo barato que estábamos haciendo ese producto significaba que para poder tener ingresos significativos necesitamos hacer muchos países y tener un volumen altísimo. ¿Sí o qué? Pero sabíamos que ni teniendo ese volumen altísimo podemos hacer una compañía gigante. Entonces, primero fuimos a tratar de conquistar todo lo que sea estudios de antecedentes en muchos países. Pero sabíamos que aún si hacíamos eso, íbamos a tener que hacer más cosas. Y desde que invirtió Axel y Kasek, nosotros sabíamos que íbamos a tener que hacer más productos. Pero la pregunta era, ¿cuándo? ¿Esperamos a 2000, qué fue eso? ¿2020, 2021, 2022 o cuándo? Y ya teníamos un producto de antecedentes que por lo menos en un par de países funcionaba bien y una idea de cómo hacer el resto. Pero ¿cuándo arrancamos esa otra fase? Y yo pierdo muchas peleas en Truora, donde digo vamos a hacer esto y vamos a hacer y jodo, pero había una que yo no iba a perder y era esta. Entonces dijimos vamos a hacer muchos productos, y si vamos a hacer no solo antecedentes en varios países, sino que vamos a hacer 2 productos más, ¿qué necesita pasar? Y lo que decidimos fue vamos a hacer más productos. Eso lo discutimos por horas, y la decisión de Truora va a ser una empresa buena o no. Si la tenés que llevar a un momento, va a haber sido a esta. Si nosotros existimos y somos una empresa buena o no, y lo querés poner en un punto, ese fue el punto de inflexión. Y decimos, pucha, pues hay que alinear a todo el equipo, hay que mirar cuáles son los recursos, hay que hacer apuestas consistentes, pero esto va a ser complicado. Entonces digamos, pensémoslo y hagamos un Big Bang. Y el Big Bang es la reunión donde traemos a todo el equipo y le explicamos cuál es la estrategia de lo que se viene para los próximos años de Truora. En el próximo episodio, entonces, les vamos a contar qué fue el Big Bang, qué pasó ahí y cuáles fueron las decisiones que tomaron. Mi nombre es Santiago Cortés y nos vemos en el próximo episodio.